Buenos días, queridos alumnitos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Manuel Anco y hoy vamos a desarrollar un tema recontra sencillísimo, un tema muy importante en el curso de razonamiento verbal, como es las oraciones incompletas. Empecemos. ¿Qué son las oraciones incompletas? Veamos la definición. Las oraciones incompletas es un tipo de ejercicio de razonamiento verbal que consiste en que a una oración se ha suprimido uno o más términos con la intención de medir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. Bien, vemos aquí la definición. Entonces, en síntesis, las oraciones incompletas nos miden la capacidad que tenemos para organizar un texto lingüístico, acuñando, completando con las palabras que requieren. Muy bien, sigamos. Ejemplo de ejercicio de oraciones incompletas. Veamos un ejemplo clásico, un ejemplo que se usa en todo lo que se refiere a oraciones incompletas. Un ejercicio muy usado estructuralmente en los exámenes de admisión de las diferentes casas de estudios superiores. Veamos el ejemplito. Tenemos acá un ejemplo, tenemos acá la oración y las alternativas o también llamados distractores. Leamos la oración. La preocupación por hallar un racional para el humano futuro ha sido con frecuencia el motor de la ética. Bien, tenemos acá la oración y se ha suprimido dos términos o dos palabras. Analicemos el contexto, jovencitos. ¿De qué trata esta oración? ¿De qué trata el texto? Vemos aquí, trata sobre la ética. Veamos también el contexto oracional. Veamos también la lógica, la sintaxis y el léxico, jovencitos. Veamos, analicemos qué términos son los más apropiados para completar esta oración incompleta. Veamos la alternativa número 1 o la alternativa A, que es lo que dice ser destino. ¿Será correcto? Analicemos. La preocupación por hallar un ser racional para el destino humano futuro ha sido con frecuencia el motor de la ética. Y preguntémonos, ¿será correcto que la palabra ser encaje en esta oración? Para hallar un ser racional para el destino, tendríamos que decir que no es la apropiada, porque obviamente un ser, jovencitos, hablamos del ser humano, el ser humano es por naturaleza un ente racional, por lo tanto la alternativa A no es la apropiada. Veamos la B. La preocupación por hallar un fondo racional para el género humano futuro ha sido con frecuencia el motor de la ética. Hallar un fondo racional no tiene mucho sentido, por lo tanto la descartamos. La C. La preocupación por hallar un motivo racional para el tiempo humano futuro ha sido con frecuencia el motor de la ética. No tiene mucho sentido. La D. La preocupación por hallar un orden racional para el pensamiento humano futuro ha sido con frecuencia el motor de la ética. Podría ser, pero nos está hablando para el pensamiento en el segundo término, para el pensamiento humano futuro, es decir, nos da un sentido de control, por lo tanto no puede ser posible. Por lo tanto nos queda la última alternativa, que es la E, que obviamente esperemos que sea. Leamos. La preocupación por hallar un fundamento racional para el comportamiento humano futuro
ha sido con frecuencia el motor de la ética. Bien, los dos términos jovencitos coinciden y le dan una lógica a la oración. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. Muy bien, como vemos acá, jovencitos, esta es la estructura, la forma de ejercicio de oraciones incompletas. Muy bien, sigamos. Criterios de resolución. ¿Cuáles son los criterios, las normas, las reglas que tenemos que tener en cuenta para resolver oraciones incompletas? Veamos. 1. Gramaticalidad. ¿Qué es lo que nos dice la gramaticalidad? Debemos observar los rasgos gramaticales de género, número, persona, tiempo verbal y modo. Debemos observar todo eso para resolver las oraciones incompletas. Veamos un ejemplito. Tenemos aquí la oración respectiva y las alternativas. ¿Y qué es lo que nos dice la oración? El ministro respondió a una de la oposición. Entonces tenemos que tomar en cuenta, jovencito, la gramaticalidad del término que falta. Analicemos. A ver, el ministro respondió a una interpelar de la oposición. ¿Será correcto? No, porque acá tenemos el verbo está en infinito. La B, el ministro respondió a una interpelaciones de la oposición. No, porque no considera que el verbo está en plural. La C, el ministro respondió a una interpelación de la oposición. Como vemos, jovencitos, por lógica, la alternativa C es la correcta porque coincide en cuanto a número, modo, tiempo y persona. Muy bien, jovencitos, entonces, el primer criterio de resolución tenemos que tomar en cuenta los rasgos gramaticales. Sigamos. 2. Coherencia textual. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Se usan la lógica y el sentido común de acuerdo con el contexto. Usamos la lógica, jovencitos, el sentido común para hallar la respuesta correcta en una oración incompleta. Veamos el ejemplito. La joven atleta todas las mañanas. Tenemos ahí la oración y tenemos las alternativas. A ver, aplicamos el criterio, dice la coherencia textual. Apliquemos la lógica, el sentido común. Obviamente, ¿no es cierto? La joven atleta, vemos la oración y sabemos a qué se refiere, cuál es el contexto, una joven atleta. La desayuna, obviamente no. La joven atleta entrena, correcto. Veamos las siguientes alternativas. La joven atleta se baña. La joven atleta viene. Obviamente, jovencitos, dándole lógica, dándole racionalidad, dándole sentido común a esta oración, lo correcto sería la alternativa B, ¿no es cierto? Eso se cae, ¿no es cierto? A leguas, muy bien, fácil. Entonces, lo que acá, en el segundo criterio, debemos resaltar es darle la lógica, un sentido común a la oración. Muy bien. Sigamos. Tercer criterio de resolución. Tenemos la precisión léxica semántica. Se elige la palabra cuyo significado sea el exacto para la ocasión. Debemos ver qué palabra es la más apropiada para completar la oración. Veamos el ejemplo. Las semillas de la maceta ya han. Entonces, aplicando el tercer criterio, debemos escoger la palabra más apropiada con el significado correcto. Muy bien, analicemos las alternativas. La A. Las semillas de la maceta ya han nacido.
Podría ser en un contexto, ¿no es cierto? Pero veamos la segunda. Las semillas de la maceta ya han brotado. Estamos hablando de semillas. Podría ser. Las semillas de la maceta ya han mandado. Esta alternativa es un poco descabellada. Muy bien. Veamos la D. Las semillas de la maceta ya han germinado. Como tú puedes ver, la alternativa correcta es la alternativa D, porque esta palabra germinado es la más apropiada. Tiene el significado apropiado para esta oración, porque se trata de semillas. Entonces, lo correcto sería las semillas de la maceta ya han germinado. Entonces sería la más correcta. No te olvides entonces, el tercer criterio de resolución, la precisión léxica semántica, debemos escoger la palabra con el significado más apropiado al contexto oracional. Muy bien. Entonces, hemos tratado sobre las oraciones incompletas que son recontra facilitas y los criterios de resolución. Muy bien. Gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente sesión.